Hermosa mañana para todos ustedes. Vengo con una palabra de parte de Dios para ti. Si has estado mirando cómo caminar hacia adelante, cómo no detenerte, cómo seguir avanzando, yo creo que esta palabra te va a bendecir. Es una palabra que estamos dando con mucho amor y que viene del corazón de Dios para nosotros. La primera lectura está en Primera de Samuel 17:17. Dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de sus criados respondió diciendo, he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser descritos así? Pero todavía viene la mejor parte. Y Jehová está con él. La mejor descripción en nuestras vidas es que seamos valientes, que seamos hombres, mujeres de guerra, que no nos rendimos por cualquier cosa, que persistimos, que somos prudentes en las palabras, pero no hay nada más grande que podamos disfrutar como descripción acerca de nosotros, que la presencia de Dios está con nosotros. Y dice la palabra que David fue a tocar al palacio presidencial, pero David, él nunca sacó sus credenciales. Él nunca se estuvo exponiendo a él mismo diciendo, oh, yo debería resolver tal o cual situación, o yo debería estar en el palacio del rey y no estar cuidando más las ovejas de mi padre, sino que él se movía con humildad. Y yo creo que ese debe ser el distintivo de los hijos de Dios, movernos con humildad y movernos con la gratitud de saber que lo más grande, lo más valioso que tenemos en nuestra vida es que Dios está con nosotros. Mientras caminamos cada día, mientras tú caminas, aunque no lo veas, Dios está ahí presente a tu lado. Y es Dios que te habilita para que tú puedas hacer grandes cosas, para que tú puedas intervenir en medio de las situaciones que ocurren naturalmente y que tú puedas transformar la atmósfera con tu adoración, que puedas aportar a la solución de problemas en nuestra sociedad y que puedas también bendecir a alguien en específico, haciendo que la presencia de Dios descienda en medio de donde se encuentran. Saúl estaba atormentado por un demonio, dice la palabra, pero dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él, tenía alivio y estaba mejor. Yo creo que nuestro mundo está experimentando la presencia más fuerte de la operación demoníaca. Y creo que muchas males están viniendo a nuestra sociedad y vemos por donde quiera conflictos, cargas, opresiones en la vida de las personas. Y yo creo que Dios está llamándonos a todos nosotros los hijos de Dios para que despertemos a la realidad de quiénes somos en Él, de cuál es nuestra identidad y que nosotros podamos accesar los recursos del cielo mediante la adoración, mediante un corazón humilde para bendecir a otros, ponerlos a la disposición de otros. Tenemos que entender que el llamado de Dios no es que nosotros utilicemos los recursos que el cielo nos da, que la compañía de Dios nos da para nosotros, para nuestro beneficio, sino que nosotros también tengamos la actitud de compartirlo con otros. Y por eso creo en esta mañana que nosotros tenemos que volver a nuestra identidad, volver a la identidad de Cristo,
porque muchas veces este proceso es retenido porque de alguna manera perdemos el sentido de quiénes somos y de los recursos que tenemos y de lo importante que es que Dios está con nosotros. Así que tenemos que cambiar esta actitud. David, en ningún momento David dudó. En ningún momento David dijo, yo no creo que yo sea el indicado. En ningún momento David se llenó de orgullo, sino más bien con toda humildad estuvo disponible para ser usado por Dios, para bendecir a otros en medio de su situación, en medio de la situación que confrontaba Saúl, para que tuviera alivio, para que estuviera mejor. ¿Será que este día tú y yo podemos pensar un poco más en que otras personas tengan alivio, en que otras personas estén bien, en que otras personas sean librados de los poderes de las tinieblas, de las cargas y de todo aquello que les daña? Porque si lo hacemos realmente, veremos el mover de Dios como lo vio David cada vez que tomaba su arpa y él tocaba. Entonces veía que Saúl recibía alivio y estaba mejor. Sabe, la gente que Dios ha puesto alrededor tuyo merece la oportunidad de recibir alivio y de estar mejor. Entonces vengo a decirte esta mañana que no debes esconder lo que Dios ha puesto en ti. No debes retenerlo, sino que debes compartirlo. No debes ocultarlo, debes permitir que se manifieste. De hecho, la palabra de Dios dice que no se enciende una luz y se coloca debajo del almud, sino que se coloca sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. Dios te ha puesto en tu trabajo, en tu universidad, en tu vecindario, en tu familia, para que tú seas esa luz que alumbre a todos. Pero debes primero corregir la manera en que te ves a ti mismo, la manera en que tú interpretas quién eres y tus posibilidades, para que puedas hacer como David, puedas ser no solo un adorador, sino también un conquistador. Dios quiere que tú conquistes, pero para eso tenemos que cambiar la actitud. Quiero darte un paralelo y está hablando acerca de David, pero entonces entra en escena Mefiboset. Ve conmigo a segunda de Samuel. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Quiero que veas eso. David no estaba interesado en él estaba centrado en compartir lo que Dios le había entregado a él. Entonces había hecho pacto y quería honrar el voto que le había dado a su amigo Jonatán. Quería hacer el bien. ¿Será que en esta mañana tú y yo tengamos un corazón ardiente por hacer el bien a otros y no olvidarnos de otros cuando tenemos los recursos, cuando Dios nos ha posicionado en su reino, cuando Dios nos ha llenado con su favor, sus bondades, ha transferido recursos a nuestra vida, tanto espirituales como materiales? ¿Será que tú y yo podemos recordar a esos que están en necesidad, a esos que están perdidos? O sabe, a veces pensamos que solo los que no tienen ropa o alimentos son los necesitados, pero necesitado es todo aquel que no conoce a Jesús. Necesitado es todo aquel que no ha encontrado el camino a la vida eterna, que no tiene dentro de sí el Espíritu Santo. Necesitado es aquel que se siente perdido en cualquier aspecto o área de su vida, que tiene algún vacío o que sencillamente no tiene una vida con propósito, en el propósito de Dios. Entonces tú y yo estamos para ayudar a otros a encontrar su propio camino en Dios y su propio destino en Él. La palabra dice en el versículo que y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, y le hace la salvedad y dice, lisiado de pies. Y la historia es que
había una mujer que cuando mataron al rey Saúl y a Jonatán, ella cuidaba a este niño llamado Mefiboset y ella decidió salir corriendo con las mejores intenciones del mundo de proteger a ese niño. Pero en medio de ese proceso tan difícil y de tanta prisa se cayó de sus manos y él quedó lisiado. Y sabe, a veces en nuestra vida alguien nos dejó caer y quedamos lisiados, lisiados de distintas maneras. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo lavó nuestros pecados. Y Cristo transformó nuestra vida. Él es el que transforma la vida de todo el que viene a Él. Entonces nosotros es necesario que dejemos ya de vivir de prueba en prueba, sino entender que somos llamados a vivir de victoria en victoria, pero tenemos que cambiar el continuamente basar nuestras vidas en nuestras experiencias de niño. La Biblia dice que es necesario dejar lo que es de niño para poder crecer, para poder heredar, para poder disfrutar la herencia que nos fue reservada y delegada por Cristo. Entonces, tenemos que cambiar de actitud. No importa lo que nos haya pasado en la vida, no podemos dejar que eso nos detenga. No podemos dejar que nos quedemos allí. Necesitamos transformar nuestra percepción de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? No lo narra nuestro pasado, sino que lo narra la palabra de Dios. Por eso necesitamos meternos a la palabra para saber quiénes somos y hacia dónde vamos. De alguna manera no basta que nosotros podamos estar adorando a Dios. Lo digo otra vez, necesitamos ser conquistadores. Y una de las cosas que debemos conquistar es nuestra idea acerca de quiénes somos, nuestra identidad verdadera. Porque sabe, Mefiboset, cuando fue llamado por el rey, le dijo al rey que no entendía por qué él lo miraba a él, porque él se consideraba a sí mismo un perro, o sea, alguien sin valor. Y tras de un perro, él se consideraba un perro muerto, porque todas las experiencias que había tenido durante su niñez, todas las necesidades que tal vez había enfrentado, las decepciones, lo habían llevado a cultivar una baja autoestima. Él tomó cosas que no le pertenecían. Y a veces tú y yo nos arropamos de identidades que no son nuestras. Y necesitamos poder soltar esas identidades con las que nos arropamos que no nos pertenecen. ¿Por qué? Porque si tú has venido al Señor Jesús o lo haces hoy, tu identidad está en Cristo. Tu identidad está en Él. Entonces todo lo que fuiste un día, todo lo que tú atravesaste, todos los golpes, las heridas, todas las experiencias traumáticas, todos tus errores, ya eso no te define, sino que Cristo te ha dado una vida nueva con propósito. Y sin importar las circunstancias del ayer o las circunstancias de hoy, ese que Cristo salvó en la cruz, redimió en la cruz, limpió en la cruz, ese que le dio una herencia y un destino, ese eres tú. Entonces el maestro nos habla a veces de muchas cosas, de muchos planes. Hace tiempo que nosotros estamos interrumpiendo lo que él nos habla, porque lo que quiere hacer por nosotros, al tener una actitud equivocada hacia nosotros mismos y aún hacia la vida, al tener una baja autoestima, nosotros lo dudamos, lo posponemos, lo rechazamos o sencillamente no le prestamos atención. Te diré algo, no basta tener buena intención, hay que actuar. Dios quiere que eches para adelante. Dios quiere que puedas avanzar y salir de tu pasado. Dios quiere llevarte a que seas próspero, pero tienes que cambiar la actitud acerca de quién tú eres.
porque tú eres más de lo que probablemente has visto hasta hoy, de lo que has entendido o conocido, porque las experiencias del ayer nos pueden empañar la concepción de quiénes verdaderamente somos por la gracia de Dios. Él vivía en Lodebar, y Lodebar significa el valle de la amargura por lo que ya pasó. De ser un príncipe, estando en el palacio, lo llevaron a Lodebar, y es un lugar inferior, es un lugar que no le pertenecía, es realmente ser llevado a transicionar a un lugar que no es para nosotros. Y cada vez que tú y yo aceptamos que las experiencias del ayer nos lleven a esa posición de tener una baja autoestima, de no valorarnos, de no amarnos, de no cuidarnos, de no creer en nosotros, en lo que Dios puso dentro de nosotros, estamos aceptando que nos lleven a un lugar menor. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Sacarnos de la verdad. ¿Y cuál es la verdad, pastora? Sacarnos de que seamos cabeza y no cola, de que estemos arriba y no abajo. Cuando Dios ya ha prometido que todo el que le escuche atentamente y cumpla sus mandamientos, Él hará que sus bendiciones le alcancen. Y Él hará que podamos estar arriba. Entonces no te puedes quedar en el piso, no te puedes quedar en el dolor, no te puedes quedar en el recuerdo de ayer. Yo vengo a decirte que tienes que levantarte y que debes ocupar el lugar que te pertenece. El versículo 11 dice que el rey dijo, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Eso fue lo que Cristo decretó en la cruz del Calvario. Él decretó que ya no estarías en el lodo cenagoso, sino que serías puesto sobre la roca. Te levantaría del lodo cenagoso y te pondría sobre la roca, y la roca es Él. Él te sacaría del lugar inferior al lugar superior. Te sacaría de estar en la derrota, en el quebranto, en el pecado, y te llevaría a estar sobre Él, sobre esas cosas que antes te derrotaban, que antes te limitaban, que antes te apartaban de Dios. Entonces tú debes creer y debes aceptar esa invitación de nuestro Rey Jesús y sentarte a la mesa. Sentarte a la mesa de Dios como un hijo del Rey. Te lo diré otra vez, tú eres un hijo del Rey. Si has creído en Jesús, eres un hijo, un heredero de Dios. Entonces, siéntate a la mesa con la dignidad de saber quién eres. Y entonces, come la palabra que ya fue dada para ti. Tómala y echa de lado la duda, el temor, la incredulidad que invalida la fe. Tienes que desarrollar un carácter de fe. Olvidarte de tus limitaciones. Olvidarte de tus fracasos. Y es tu responsabilidad escudriñar la palabra, porque la palabra tú tienes que conocerla y creerla. Y cuando tú vas conociendo y creyendo la palabra, la manera en que tú te ves a ti mismo cambia y eres liberado de todas esas cosas que distorsionan quién eres y te limitan de tu poder compartir con otros lo que Dios te ha entregado. Te diré algo. Te animo a que ya no compartas en tu testimonio, ya no compartas las experiencias de dolor que tuviste ayer, lo que pasaste de niño. ¿Sabes por qué? Porque si tú te encontraste con Cristo, el viejo tú ya fue echado al fondo del mar. Y tienes que levantarte y seguir adelante y no seguir cargando con ese hombre y esa mujer que ya el Señor te liberó de esa vieja naturaleza, te liberó de ese antiguo tú. Debes soltar las cosas de ayer y no seguir cargando con tu pasado, porque Dios te ha hecho nuevo. Eso dice Efesios 4, Dios te ha hecho nuevo. ¿Sabe? En el valle de la amargura nosotros
salimos de distintas cosas. Tal vez tú saliste de hablar mal o de tener murmuración, de la violencia, de la doble vida, del difícil carácter. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte que hoy Dios quiere sacarte del complejo. Dios quiere sacarte de esa baja autoestima, de esa baja valoración de quién tú eres. Y yo vengo a decirte de parte del Señor que la palabra está siendo desatada, pero nosotros debemos hacerla nuestra. Los problemas vendrán. Los problemas no definen tu identidad, pero así como los problemas vendrán, si tú le haces frente, sabiendo que tienes todo. Fíjense que David no fue un cobarde cuando fue llamado al palacio del rey, sino que él le hizo frente a las situaciones porque estaba convencido que mayor era el que estaba con él. Te diré algo, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y debes creer que muchas cosas han sido enseñadas a nosotros que nos han hecho cojos, pero el Señor hoy te sana. El Señor hoy te levanta. Y tú solo tienes que aprender este día a correr hacia Dios. Porque si tú corres de nuevo hacia Él, Él extenderá su mano y te dará la provisión de una nueva vida. Y todo lo que un día perdiste, aún lo que no conoces, que también perdiste espiritualmente, todo te será devuelto y servido con abundancia. Mientras tú compartes con otros como David la justicia de Dios, el amor de Dios, el gozo de Dios, que eso es el reino de Dios, Dios te bendice, te multiplica y te afirma en tu vida. Así que oro al Señor que recibas esta palabra, que seas lleno de bendición este día y que dejes el ayer con sus cargas y puedas correr hacia Dios hoy para que toda baja autoestima o complejo o cualquier duda acerca de ti y quién eres, hacia dónde vas y lo que puedes lograr por la gracia de Dios sean canceladas y que se active la fe en tu corazón, que asumas la actitud de un adorador que conquista lo que Dios le ha prometido. Les bendigo en el nombre de Jesús y la paz de Dios les acompañe hoy y siempre.